Buenas tardes. Estamos en la penúltima, decimoquinta sesión de las novelas de 2020 de este segundo ciclo de narrativas del siglo XXI. Semana, pues bueno, en la que hemos tenido que meter, ¿no? dos sesiones porque hubo más oferta, ¿no? que espacio real, ¿no? De 15 semanas, ¿no? En el segundo cuatrimestre. Pero bueno, así despedimos el ciclo a lo grande, con dos intervenciones. Además, en este caso, tengo el gusto, ¿no? De presentar a Javier Elgueta, que, bueno, ha sido profesor de alguno. Encuentran ahora mismo conectados porque ha dado clase siendo becario en Alcalá de Henares en alguna de las asignaturas mías del área de teoría de la literatura, mientras estaba realizando una tesis que giraba sobre la categoría del silencio en las corrientes poéticas contemporáneas, por no dar el título exacto, que era estética, en fin, dentro de esas líneas de desarrollo con poetas pues, como Eduardo Scala, Hugo Mujica, una línea de investigación que va a proseguir ahora en la actualidad y que espero que cuaje muy pronto en algunas monografías en las que se vean ya los resultados de varios años de trabajo, porque no fue ni muchísimo menos una tesis sencilla. Después de la tesis, Javier Elgueta ha dado clases en varias universidades, ha estado en la Universidad de Almería y ahora se encuentra, como figura aquí, en la presentación en la diapositiva de presentación en el CIESE en la Universidad de Comillas. Así que, en fin, le doy ya la palabra. Él eligió hablarnos de una novela de Daniel Gascón, un hipster en la España vacía, si se me permite, porque a lo mejor él lo tiene ya previsto, pero bueno, lo digo nada más que como un elemento que de algún modo actualiza el análisis que vamos y el debate que vamos a realizar de esta novela. Es que hoy justamente he visto que El País dedicaba una noticia, el titular conecta directamente con esta obra, ¿no? La España vaciada se mueve, el grito de socorro de los pueblos llega al Congreso, ¿no? Puesto que se está pidiendo un plan de medidas urgentes para fomentar el desarrollo rural. En fin, otra es, ¿no?, la intención de esta obra, aunque finalmente venga a coincidir con ese mismo propósito. Bueno, Javier, te doy ya la palabra y quedamos entonces en tus manos. Gracias. Vale, gracias, Fernando. A ver, hay un primer problema. ¿Me escucho a mí mismo? Sí, pero se te oye perfectamente. Al menos a mí sí que me llega tu voz clara. Vale. Ok, intentaré, quizás sea el rebote porque estoy en el despacho hay una acústica singular de teatro romano, ¿no? Y a ver si, ahora creo que mejor. Si me pongo muy cerca del micro me escucho a mí mismo, pero bueno, perdón por la introducción teatral, ya comienzo la intervención. A ver, muchísimas gracias por estar un martes, mitad de semana, escuchándome. En principio, efectivamente, Fernando ha señalado que esta novela trata, y ya bueno, una vez que está esta presentación pasamos al siguiente punto, que esta novela va a tratar ese problema de manera diferida, ¿no? Porque al final yo creo que el principal objetivo que tiene es desarrollar un fino humor, o bueno, ya veremos un poco las líneas trazadas, pero ante todo quiero dar las gracias a Fernando por poder participar en un ciclo que conocía ya de otros años, y a todos los asistentes, muchos de ellos conocidos, amigos, que bueno, que las horas son, y sobre todo el final de curso, ¿no? Para muchos de ellos está siendo, me imagino, ya algo estresante. Aquí hay un pequeño índice sobre esta intervención.
básicamente quiero hacer dos introducciones. Bueno, Fernando sabe que me encantan las paratextualidades, las peritextualidades, y sí que quiero hacer una introducción más cercana a lo sentimental, se podría decir casi, ¿no? El motivo que lleva a elegir esta obra, y luego ya una introducción más teórica para, en el tercer punto, tratar de hacer lo que creo que es el objetivo de este ciclo, ¿no? Que es compartir e invitar a la lectura de novela actualísima, además, ¿no? Por el hecho de estar ambientada justo en un año concreto, pues el panorama que tienen los alumnos y los profesores que en él intervienen es amplísimo. Y bueno, ha sido un gusto de verdad escuchar a muchos de ellos, ¿no? Siempre que el tiempo me lo ha permitido. Y luego, como conclusión, pues bueno, jugando también con el nombre del ciclo, al final la idea de mundos posibles, en este caso horizontes posibles, ¿no? Y más si cabe cuando vamos a estar hablando de esa España vacía, que en lo que a mí me toca, pues me va a llevar muchas veces más a Castilla. Y en cuanto a ese prefacio que decíamos más sentimental, pues también jugando con el título, Un hipster en la España vacía. Yo no sé si soy hipster, seguro que soy millennial o cosas de esas, pero de luego he sido un filólogo en la tierra de Campos, allí en Zamora, en esa región entre Zamora, Burgos, Palencia y Valladolid, y desde luego que me ha suscitado muchos sentimientos y muchos pensamientos desde la adolescencia, como a Daniel Gascón y a otros casos, seguro de los que también estáis aquí, ¿no? Ese enfrentamiento de nuestra generación en sentido amplio, desde la de alumnos como está, por ejemplo, ahí Quique, ¿no? Por citar a uno de los intervinientes en el ciclo, hasta mi caso, ¿no? Incluso, bueno, edades superiores, en esa franja de 20 años de personas que, como se decía antes, teníamos un pueblo, ¿no? Al que íbamos a veranear. Entonces, me ha apetecido participar en este ciclo, en primer lugar, por volver a tener un poco de contacto con Alcalá y con mi director y padre académico, como es Fernando. En cuanto al tema de la novela, creo que yo tampoco tenía muchas expectativas literarias, si todavía el concepto de calidad es pertinente, pero sí que creía que desde aquí podía hablar de temas transversales. De hecho, la ponencia quizás tenga casi más peso a veces la parte de lo que se sale fuera de ella, ¿no? Con estas problemáticas de la España vacía o del problema de lo neorrural, que a lo mejor casi más de su propia trama, ¿no? Esto, bueno, es un defecto profesional, o yo casi diría que es una profesionalización del defecto. Porque efectivamente me interesa ese fenómeno que además me alegra, gracias Fernando por indicarme que está justamente en el Congreso en la actualidad y que quizás, bueno, poco a poco sí que se vaya haciendo un eco, ¿no? A través de los distintos actores del campo político y literario. Entonces a mí esta novela me llamaba la atención más que por las expectativas, que como digo, literariamente no eran muchas y por eso me he llevado una grata sorpresa, menos en la parte del humor, sí por lo que lo que indico, hay una geografía sentimental de ese adolescente que desde los 14, 15 años se empezó a ver ese paisaje, pues gracias a través de Machado. Aquí tengo que citarle a mi tío de Gracias Manso, que me regaló aquel libro Semilla para luego ser filólogo. Y también pues a muchos del 98, ¿no? Que precisamente hace unas semanas estaba dando clases sobre ellos y creo que son siempre de actualidad. Y ahí pongo un poco esa trayectoria, ¿no? Yo creo que aquí habrá alumnos que todavía tendrán expectativas y tendrán vocaciones literarias, aunque a veces el filólogo va devorando al escritor, pero esa tierra de campos, para ese filólogo incipiente, primero fue un espacio donde poder pensar novelas, después hacer fotografías, ahora veremos algunas, finalmente dar clases sobre esos temas, ahora dando una pequeña ponencia, si se puede llamar así, y para acabar quizás en la grafía, porque ciertamente muchos de esos proyectos literarios están en un cajón, ¿no? Como es una geografía sentimental, no podía dejar de traer lo que para mí es también esa España vacía o vaciada o plena, según como se quiera ver. Y aquí tenéis el palomar de mi familia materna, ¿no? Construida con las propias manos de mis bisabuelos
y también de alguno de mis tíos. No sé si mi madre llegó a intervenir, luego podrá tomar la palabra al final de la sesión, pero sí quería que traer, bueno, algunas imágenes para contextualizar lo que ha supuesto, pues al mismo tiempo que para Daniel Gascón, me imagino que su historia sea un poco diferente, para muchos de nuestra generación ir a esas tierras, ¿no? Con esos aperos, bailes tradicionales. Fijaos esta fotografía, ¿no? Donde hay 3 generaciones, la bisabuela, una tía abuela y mi madre, las manos de mi abuelo. Yo creo que era imprescindible poder entrar desde aquí, un poco el sentido del tiempo, ¿no? Con esta fotografía y, por supuesto, el paso de una generación a otra, que es, yo creo, otro de los temas fundamentales de la novela, ¿no? Ahí tenéis al fondo a mi abuelo y entrando en escena a mi hermana, que no sé si también querrá intervenir, si estará por ahí a final de la sesión, porque también es interesante, ¿no? La visión de esta ya otra generación, sin duda, ¿no? Que cómo contemplan esos pueblos que están ya muchas veces deshabitados, ¿no? Al final, pues bueno, esos espacios de la España vacía también son paisajes. Habrá que hablar de la diferencia entre el campo y el paisaje en algún momento de esta intervención. Pasando a ya una introducción más teórica, más al uso, intentando poner puertas al campo, como ahí indico, yo creo que hay 3 actitudes, 3 maneras de enfocar lo que significa lo rural, y que además son atemporales y creo que en distintos periodos, en distintas culturas se pueden registrar. Porque esta idea de menosprecio de corte y alabanza a la aldea, por supuesto que nos lleva a nuestra propia tradición literaria, pero es que la vida al campo, la oda a la vida retirada o al campo estaba ya en los romanos, ¿no? De hecho, la virtud del romano, si no recuerdo mal mis clases, ¿no? de latín durante 4 años, era precisamente el hombre de campo. Por otro lado, el tópico del paleto también hay que mencionarlo, ¿no? Da muchísimo juego. Ahí tenéis también a Pedrosa en esa universidad para que también os dé un panorama de todo el folclore alrededor de esta figura. Es otra mirada, una mirada normalmente desde la ciudad, que ha sido muy aprovechada tanto pues, en la novela, en los medios audiovisuales o incluso en el humor televisivo. Creo que es importante señalarlo y aquí no hay que tener miedo a citar fenómenos de toda índole, ¿no? Es decir, que al final lo que puedan llegar a hacer Cruz y Raya, José Mota, Muchachada Nui, tirando de ese elemento pues de siglos, ¿no? De ese tópico y de que siga funcionando es por algo. Y en última instancia, esta entrada neorrural, muchas veces de pleno postureo, pero bueno, ahora veremos qué es esto de neorrural, que nos toca de lleno en ya el siglo XXI, sin ninguna duda. El concepto de España vacía, luego pondré una diapositiva de la Fundeu, aunque no quiero desarrollarlo porque yo estoy seguro que ya todos lo tenemos muy interiorizado a través de ese ensayo de Sergio del Molino que tengo por aquí en la mesa. El mismísimo Julio Llamazares dijo, ha puesto nombre al fenómeno y ha habido revisiones, ¿no? Con este concepto, ¿no? La idea de España vaciada, porque bueno, luego veremos un fragmento y quizás se pueda hablar de este asunto, ¿no? Porque la cuestión de la España vacía y los espacios que ocupa también son discutibles, ¿no? La clasificación de Molino se deja, pues prácticamente es toda la meseta salvo Madrid, pero bueno, por mi experiencia puedo decir que en esos viajes a Almería en tren, ¿no? O ahora mismo estando en una población como Comillas, que, bueno, pues 4.000 habitantes, también, ¿no? Son lugares, sin estar incluidos en esa meseta, donde sin duda hay una despoblación creciente, preocupante y también literaturizable, ¿no? Y en este sentido, pues hablando de ese neoruralismo y ya de mi generación y de las últimas décadas, he llamado apropiacionismos 2.0 a este modus, por decirlo de alguna manera, que va entre la visibilización y la mercantilización, y todos somos partícipes de ello. En este sentido, luego hablaremos de la novela neorural. Voy a pasar para que sepáis a qué me estoy refiriendo. Al final, bueno, aquí tenemos 2 programas muy distintos. El de la izquierda estoy seguro que muchos de los alumnos más jóvenes ya ni lo conocerán. Me estoy dando cuenta de que yo ya estoy
haciéndome viejo casi, ¿no? Y estoy en otra generación, pero desde luego el enfoque que tenía La Bordeta en Un país en la mochila no tiene nada que ver en absoluto con otro programa que en el fondo es lo mismo, se trata de un personaje que se mete en esos pueblos de España, pero esta vez con una actitud, este programa, si no recuerdo mal, se llamaba El Paisano, con una actitud muy diferente, más conectada con la sociedad del espectáculo que vivimos hoy día, ¿no? El de la izquierda todavía tenía espacio en las televisiones. Bueno, hubo un tiempo en que en el prime time, como lo llaman ahora, estaban los documentales de Félix Rodríguez de la Fuente, algo impensable en la actualidad, ¿no? Por poner un ejemplo. Y en cuanto a esos hipsters reales que decía, pues hay que señalar estos fenómenos de la viralidad, como se les llama ahora. María Sánchez también empieza en el ámbito de los recitales de Madrid, en el ámbito de las redes sociales y acaba concretando, tiene un blog interesantísimo y acaba concretando obras, tanto el poemario Cuaderno de Campo como este ensayo Tierra de Mujeres, entre ensayo y parte autobiográfica. Bueno, esto ya, seguro que aquí también hay gente que lo ha leído, que pues realmente ponen el foco en hechos de nuestra generación también, ¿no? Y a la derecha un caso que me parece muy similar, aunque agricultor castellano, no conozco su nombre real, a pesar de que, bueno, ha sido un fenómeno viral en cuestión de meses. Está haciendo en el fondo una labor muy parecida, aunque no sea literaria, y es la de compartir diariamente su experiencia de trabajo real en el campo. Y esta es la diferencia quizás con los casos de postureo de los que cual Gascón se ríe en esta novela, ¿no? En muchas de las ocasiones. Estos sí que son verdaderos trabajadores del campo que deben tener una edad pues en torno a la mía, no sé, en torno a 30, 35 años seguramente, ¿no? María Sánchez, veterinaria, ella siempre lo dice, yo soy veterinaria y a veces escribo, ¿no? Y tractorista de Castilla, pues un agricultor, de verdad que, bueno, supongo que muchos ya lo seguiréis, a ver qué nos contáis luego, pero muy, muy recomendable y que en cuestión de poco tiempo ha empezado a aparecer en entrevistas, en periódicos. Por eso digo en mercantilización, porque todos estos fenómenos son aprovechados y reaprovechados por el sistema para al final generar beneficios, ¿no? Desde el mismo momento en que se está en una plataforma como Twitter. Si ampliamos el marco, tendríamos que definir lo no rural pues, con estos conceptos que aquí vienen, ¿no? Sobre todo me interesa entender que ha habido al menos dos fases. Aquí tenemos la cita de Nogués y Font, que quizás sea pues, desde la geografía, quien mejor la ha estudiado. Se trataría del fenómeno de instalación en el campo de un colectivo mayoritariamente joven y procedente de zonas urbanas. Son no rurales todas aquellas personas que abandonan la ciudad y se dirigen al campo con un proyecto de vida alternativo que puede ser tan diverso como diversas son las actividades a realizar. En este sentido, pues se puede hablar que desde el hipismo, desde el mayo del 68, New Age, etcétera, ha habido diferentes oleadas y que ahora estamos en una de ellas. Por supuesto, Sergio del Molino también se hace eco, también siempre con ese tono, ¿no? A veces desde la ironía, que le podría haber llevado a escribir una novela. Bueno, el otro día se ha citado también aquí esta obra como la obra limítrofe con lo narrativo y desde luego que estoy de acuerdo, aunque creo que es más un ensayo. Y dice Sergio del Molino, los neorurales forman un colectivo muy heterogéneo y es injusto reducirlos a un estereotipo, pero todos comparten ese rechazo a lo que representa la ciudad. En la urbe está el mal, lo falso, lo que no permite que la vida sea vivida con la intensidad y el placer que la propia vida merece. Los hay más místicos y los hay más prácticos, más reflexivos y más impulsivos, más New Age y más prosaicos. En ese sentido, yo pienso que habría una gran distinción de lo que se entiende por no rural entre aquellos jóvenes y a veces no tan jóvenes que están poniendo sobre la mesa proyectos como el del protagonista de esta novela, aunque le salga de aquella manera, ¿no? Como esas ecoaldeas, muchas de las veces intentando recuperar pueblos deshabitados incluso, frente, que a veces es desde el movimiento Ocupa, ¿no?
frente a estos casos de las tiny house que se han puesto tan de moda que, como podréis imaginar, y no me voy a desarrollar en esto, pues son en realidad altamente contaminantes. O sea, esto es del todo menos algo a lo que debiera tender, evidentemente, nuestra generación, ¿no? Si lo que quiere es ese mundo, que aquí también se habla, por supuesto, de Greta Thunberg y demás, ese mundo más sostenible. Al respecto, yo recomiendo que se vean algunos de los documentales del Escarabajo Verde. También está Ruralitas, ¿no? Creo que se llama. Bueno, algunos de ellos han tratado este fenómeno y mejor de lo que se puede hacer aquí, por supuesto. Al final, lo neorrural también es una moda literaria y una moda editorial. Y hay que pensar siempre con Bourdieu y los epígonos que estamos dentro del campo literario y que aquí nadie es inocente, ¿no? Entonces ha habido una suerte de boom, lo ha habido con la guerra civil, lo ha habido con las novelas históricas, lo hay también con lo no rural. Y en este sentido, pues bueno, pongo ahí algunos títulos clave, pero no quisiera tampoco perder mucho tiempo con esto, ¿no? Desde el citado Sergio del Molino hasta María Sánchez, aunque ya hay algunos anteriores, y luego he hecho una pequeña división para que entendamos dónde está situada un hipster en la España vacía. El tema de, por cierto, la tilde de hipster, hay veces que, bueno, aquí se me ha escapado. En el título de la novela no está, la Fundeo lo recomienda, ¿no? Yo creo que aquí, queda un poco quizás esta variante doble, ¿no? Pero fijémonos en la estándar. Algunos dicen que donde empieza el boom es con Intemperie de Jesús Carrasco, que ha sido llevado al cine recientemente, con muchas líneas, ¿no? Alberto Olmos también tiene cierto sentido humorístico, ¿no? Humorístico como siempre. Pilar Adón, bueno, él es un imaginario más personal, ¿no? Hay que ver cuáles se ambientan realmente en nuestro espacio, de lo que se podría llamar esa España vacía. Por ejemplo, las dos últimas, aunque sean, como digo, hay variantes paródicas, sin duda que lo hacen, ¿no? La de Santiago Lorenzo también está muy conseguida desde el plano del humor y en la capacidad para poder construir y describir ese lugar sí que supera a Daniel Gascón, ¿no? O sea, que tiene una doble funciones que en ese sentido creo que la hacen mejor novela, ¿no? También por aquí, pues después se podrá comentar por si alguno de los compañeros. Sí me interesa mucho que los alumnos que hayáis trabajado la novela no rural lo expongáis, porque seguro que hay aquí algunos de los casos que no han salido. Y creo que esta va a ser ya la última de las diapositivas que tenga carga teórica, pero vamos a intentar definirlo. Y ahí Vicente Luis Mora, un todoterreno de la teoría que también se ha acercado a este fenómeno en la literatura, tanto en la narrativa como en la poesía, propone lo siguiente. El punto de partida de la etiqueta fue la enorme expectativa comercial creada por una operación del Grupo Planeta sobre un libro, Intemperie, de Jesús Carrasco. A partir de ahí, su éxito, sustentado en buena parte en su ambientación campestre y su distancia temporal, los periodistas culturales tejieron hilos con otras novedades que estaban apareciendo y que también tenían en común el espacio rural como ambientación narrativa. Bueno, es interesante, y pongo grupos editoriales y librerías, pero leyendo este fragmento también hay que sentirse también responsable, ¿no?, de que esto se conviertan en modas, y más todo un Vicente Luis Mora, y perdón por la paronomasia, que sin duda es uno de los agentes del campo académico más activos, ¿no?, y más determinantes para sus tendencias, ¿no? Al menos en la zona de mainstream, ¿no?, de la academia. O sea, que él también es responsable de este boom, por supuesto. Para mí, y bueno, en una definición simplificada, a la que se le pueden poner después los siguientes peros que consideréis, serían novelas escritas por estas nuevas generaciones, la millennial, que porque ya nos estamos también haciendo viejos, normalmente de personas que vamos de la ciudad al campo y que no tenemos una experiencia directa en él. Por eso digo esto de urbanitas, muchas de las veces, como es mi caso, descendientes de migrantes, que pues en mi caso, como he dicho, de Zamora, que han venido hasta Madrid. Y la cuestión es cómo, aquí yo sí que veo una doble vía.
o la descripción, como digo ahí, del proceso irreparable desde la voz de personajes autóctonos, o la experiencia de viaje e instalación a contextos rurales. En los dos casos está el problema del otro. ¿Cómo dar realmente voz a un campesino, por ejemplo, ¿no? Ya jubilado, o un pastor que ha vivido que ha vivido su vida en ese ambiente que a veces desconocemos tanto? O por otra parte, ¿cómo hacerlo desde nuestra visión, ¿no? Es realmente peligroso, salvo que no lo tomemos como en este caso tan solo se trata de una novela que busca el humor, ¿no? Y que no está haciendo tanto unas reivindicaciones políticas como algunos de los otros casos que hemos visto anteriormente. Esta sería, yo creo, dos posibles líneas. Aquí tenía la cita, para no retrasar mucho, no voy a leerla, pero creo que también estamos un poco al tanto de las diferencias entre lo que significaba la España vacía y esa España vaciada, un término que se ha propuesto sobre todo de movimientos sociales como Teruel existe, Soria ya, que bueno, se han llegado al Congreso es porque desde hace un tiempo están manifestándose, están agrupándose colectivamente como asociaciones o incluso como partidos políticos. Pero pasamos ya a la novela y, bueno, aunque sí voy a desarrollar, pues como discípulo de Fernando que soy, algunos niveles narratológicos, de manera superficial creo yo, se trata de que sea una invitación a la lectura, como creo que es todo el ciclo, ¿verdad? Y bueno, ahí tenéis básicamente los tres apartados del bloque central de esta ponencia. Del autor, a mí lo que me interesa más, aparte de que, por supuesto, tenga unos orígenes que conectan con, sobre todo a través de la vía, si no me acuerdo mal, paterna y del abuelo, ¿no? Que conectan con ese ámbito rural, me interesa que al final es una novela de filólogo, como se suele decir, ¿no? Y hay detrás una formación también filosófica que le permite intentar, como voz que es, desdoblarse, ¿no? En las distintas figuras que se enfrentan. Ahora hablaremos de esos dos órdenes espaciales y también de esos dos órdenes de personajes que entran en conflicto. Y es curioso porque es un autor sobre todo especializado en relato, en formatos más breves. Creo que se nota, para los que los lectores de novela habituales, creo que se nota, es una novela muy breve, una novela muy fragmentaria y que se mueve sobre todo en la brevedad, ¿no? Incluso, y la última diapositiva irá por ahí, ha seguido desarrollando con algunos relatos menores las aventuras de este hipster, pero ya en plena cuarentena, ¿no? Fue una invitación que le hizo El País por si alguien quiere continuar leyendo al autor. Bien, el argumento, al final, tenemos a un personaje, Enrique Notibol, que, como bueno, se le define hasta bien entrada la novela, simplemente como un hipster, o sea, la llegada a la caracterización del personaje es muy singular, ¿no? Y es que, de hecho, aquí podría hacer un inciso, ¿no? Los antroponímicos son baladís, salvo excepciones, ¿no? En esta novela. Que me corrijan si me equivoco, ¿no? Quienes lo hayan leído, pero al final es la figura del hipster, lo importante. Y bueno, tras una suerte de fracaso en la política, le echan de un partido naciente, a él y a algunos compañeros, entre ellos a su expareja. Y tras esta desilusión amorosa, decide intentar bueno, pues ser más pragmático, ya veremos que nunca lo llega a ser en realidad, y tratar de llevar a cabo un proyecto ecológico, una granja ecológica, una startup ecológica, en un pueblo, el pueblo de La Cañada, que es situado en Teruel. Y bueno, es un idealista y un idealizador de esa España vacía, lector de Sergio del Molino, ahora veremos el inicio de la novela, que va intentando poner en marcha, como digo, algunos de esos proyectos, granjeándose enemigos de por medio, aunque, bueno, de rebote
ya veremos cómo va a llegar a ser alcalde de ese pueblo, ¿no? Y como argumento lo dejo ahí. A mí no me gusta tampoco desarrollarlo porque creo que, como digo, debe ser más bien una invitación. Sí me ha parecido pertinente señalar, y perdonad que aquí hay algunas comillas y otras que no, las erratas, ¿no? Si no, no sería una presentación mía. Para entender las tramas, qué mejor que poner algunos de los capítulos, ¿no? Esa muerte del hipster, que luego no es así. Se escapa un toro, este personaje se atreve a acercarse, hay una escena en la que le habla al oído, el toro se vuelve manso, bueno, pues un momento, como digo, casi paródico, casi cercano al humor del absurdo. Pensemos que, paréntesis, Amanece, que no es poco, también, una película del absurdo, está también ambientada en el ámbito rural, o sea que el campo es un ingrediente imprescindible en nuestro imaginario y en nuestras disciplinas artísticas, pero como digo, consigue amansarlo, pero con tan mala fortuna o mala baba de alguno de los vecinos que al intentar reducir al toro le disparan a él y no muere porque le salva el ejemplar de Sergio del Molino que tenía adherido a, no recuerdo ahora mismo si al pecho o a dónde, ¿no? Como parodia. Por supuesto, también uno de los capítulos con la problemática de la guerra civil de por medio, ¿no? Es también un momento de una crítica, creo que sutil, pero al mismo tiempo muy oportuna. Cierto editor se cree la novela de uno de sus discípulos hasta el punto, bueno, se cree tanto la novela que piensa que está basada en hechos reales y este escritor, Mauricio, le pide al hipster, ya alcalde, si puede hacer algo para solucionar. Total, que se inventan la falsa exhumación de un cadáver de una supuesta víctima de la guerra civil. Y bueno, vienen historiadores, vienen periodistas de todo el mundo. Es tan rocambolesco el asunto que cuando en el laboratorio se dan cuenta de que no era un hombre, sino una mujer, llegan a la conclusión de que esta mujer ha tenido que disfrazarse, ¿no?, de hombre para poder ocultar su identidad, con lo cual también tiene además una lectura de género y así, pues bueno, se van a vender más periódicos y más artículos sobre el asunto. ¿Y qué decir, pues, de esos últimos capítulos en los que ese pueblo de la Cañada está representado en la cumbre del clima y tiene lugar el secuestro de Greta Thunberg que acabará en el pueblo, ¿no? Y ahí tenéis el fragmento. Yo creo que con este fragmento ya podéis entrar de lleno en lo que significa la propuesta literaria de Gascón. Y leo: luego fuimos a saludar a Greta Thunberg, que estaba comiéndose unas patatas con borraja. Le enseñé nuestros proyectos de agricultura ecológica y le parecieron muy interesantes. Dijo que la cañada era un ejemplo para Europa, nada menos. Le llamó la atención la bota de vino que llevaba Jaime, que es un cazador, y dijo que le pareció un ejemplo de envase natural y reciclable, un modelo de sostenibilidad. Hay una foto que se publicó en la revista El Peirón, donde sale Greta bebiendo vino de cosechero, con el cachirulo de la peña El Ventorrillo, ¿no? Toda la novela es así. Realmente, lo diré varias ocasiones, el humor es el elemento fundamental de la misma, ¿no? Bueno, en cuanto a los temas que se abordan, he señalado los siguientes. Creo que hay un contraste entre la vida del campo y la vida en la ciudad. El desarrollo de la vida en la ciudad no se lleva tanto a cabo, pero sí suena como un eco, a veces a través de la analepsis, porque al final el personaje está recordando muchas de las cosas en ese diario que escribe, ¿no? Y ahí os pongo dentro como subapartados el problema del otro. Por ejemplo, ahí se ve de pasada los inmigrantes que están también en esa España rural trabajando, ¿no? Y en esa España vacía trabajando. O el impacto que puedan llegar a tener las transformaciones tecnológicas. Hay un pasaje también muy gracioso en el que, bueno, el protagonista, el hipster, ya no puede más y decide hacer un pedido por Amazon, lo había tratado de evitar por todos los medios, envía a Amazon, ahora mismo no recuerdo qué, pero bueno, un paquete con un dron
Y los cazadores del pueblo, claro, al desconocer qué clase de artilugio es ese, lo disparan, acaba cayendo en una casa, acaba provocándose un incendio. Ese tipo de conflictos son los que se están desarrollando aquí, como digo, con mucha gracia. Luego también el choque entre generaciones. Bueno, hace unos días, no sé si ha sido ayer, me han pasado un vídeo en el que ahora mismo no recuerdo, una tal Simón, ¿no? Estaba, perdonadme, que no sé, no la ubico ahora mismo si es profesora, en el discurso a Pedro Sánchez hablando sobre nuestra generación, el tema de no tener coche, el tema de no tener futuro, etcétera, etcétera. Es que el hipster es precisamente una encarnación también de esta generación. Y además de lo que significa, desde mi punto de vista, la difícil comunicación que puede haber entre los movimientos más posmodernos, desde la política, dicho sea de paso, con los oriundos de esta España vaciada. Y a la prueba está el escaso éxito que han tenido los nuevos partidos en estos territorios, ¿no? El caso es que todos los personajes, y adelanto algo también de los personajes, tienen cierto quijotismo, ¿no? Especialmente el hipster, pero también cierto miembro de Vox que va a aparecer por ahí, los propios, algunos de los compañeros del hipster, que no son capaces de ver la realidad tal y como la es, ¿no? Tal y como es, ni de transmitirla ni de llegar a un entendimiento, ¿no? Y la crítica, la parodia viene dado por todos, la hipocresía más o menos inocente que todos llegamos a tener en este choque de espacios y de generaciones, ¿no? Entonces puede ir apuntándolo, focalizándolo en los individuos. El caso del hipster, por ejemplo, hay un momento, ahora veremos, cuando pues está intentando todo el rato compartir sus fotografías por Instagram, ¿no? Para hacerse un poco el cultureta y no lo consigue porque, como imaginaréis, los datos no llegan bien a este territorio. Pero también de determinados espectros de la política, de la academia o de otros sectores económicos que aprovechan, ¿no? Y se aprovechan de las circunstancias y se aprovechan de lo rural para sus propios fines. En definitiva, bueno, los otros temas ya los he citado a lo largo de estos minutos, entonces no quisiera repetirme porque además van a salir, ¿no? Imaginaos el tema de la desigualdad de género para alguien que viene de la ciudad, formado en universidad con una concienciación del siglo XXI, que, por poner un caso, por ejemplo, crea un taller de nuevas masculinidades, ¿no? En un pueblo. Y al final, pues, quienes se presentan al taller son su tía, una amiga de su tía, dos o tres mujeres más, ¿no? El éxito es rotundo, ¿no? Como habéis comprobado. El comienzo de esta novela es que es necesario de leer para que quienes están escuchando esta intervención puedan comprenderlo, puedan comprender las líneas maestras, ¿no? Diario de una nueva vida, 18 de febrero. Qué bonito es despertar aquí. Un poco antes de las 6 se oye el canto del gallo. No mucho más tarde llegan los primeros sonidos del pueblo que amanece. Tomás con la mula mecánica, Javier con la mula mecánica, Rogelio con el tractor, Paco con la mula mecánica. Me quedo unos minutos leyendo La España vacía en la cama. Luego, cuando suenan las campanas de la iglesia, salgo preparado con una energía que no tenía en mucho tiempo. La sensación de estar haciendo algo importante de verdad, de encontrarme en armonía con la naturaleza, pero también conmigo mismo. ¿Será la sensación de propósito? Saber que estoy aquí, lejos de la frivolidad y de la velocidad vacua de la vida moderna, implicado en un proyecto realmente transformador, una iniciativa generosa y transversal. Le pedí a mi tía que tomáramos leche de oveja. Ella dice que no. Parece que la toma entre Trabric, porque hace unos años tuvo brucelosis. Pero a primera hora va al corral, ordeña la oveja y cuando bajo a la cocina tengo la leche hervida. 3 veces. Es maravillosa la gente sencilla. Yanis salta, está contento, espera en el patio cuando salimos. Me encanta ver lo feliz que es aquí. Bueno, Yanis es el perro, ¿no? Pasando a los niveles narrativos, y aquí es donde entro, como he dicho, la narratología, un poco más
abstrusa, aunque espero que no resulte así, hay que decir algunas cosas básicas, ¿no? El narrador es en primera persona. En general, salvo los casos de donde se introducen crónicas o periódicos, está hablando conforme a lo que ve. Es decir, que no tenemos un conocimiento mayor de los hechos o de los pensamientos de otros personajes, ¿no? Por eso señalo ahí con focalización interna. Debo decir, sobre todo cuando está la modalidad discursiva del diario, debo decir que, bueno, todo lo que diga ahora soy deudor un poco tanto de las clases de Fernando Gómez Redondo en Alcalá como de las clases de Antonio Garrido en la Complutense, ¿no? Creo que siempre es bonito citarlo, ¿no? En cuanto al discurso, creo que ya habéis comprobado que hay cierta, de mi punto de vista, bueno, irregularidad narrativa, ¿no? Un poco atropellado el discurso. No, aquí queda la duda, reconozco que no he podido leer mucho más de Daniel Gascón, si lo que está tratando de reflejar al final es la escritura improvisada de un, bueno, no literato en un diario, por lo tanto que no tiene objetivos estéticos. El lenguaje coloquial está muy conseguido también, aunque esto no tiene nada nuevo porque ya desde el realismo decimonónico estamos intentando captar la lengua de los personajes, pero sí me interesa señalar la multiplicidad en todos los sentidos, sobre todo en modalidades discursivas, ¿no? Donde destaca la narración, la argumentación y el diálogo frente a una escasa descripción. Esto es algo singular de la novela porque uno esperaría que una novela ambientada en el ámbito rural tuviese un desarrollo de los espacios, ¿no? Tampoco digo que tuvimos a Azorín, ¿no? La reencarnación de Azorín, pero en Los Asquerosos sí que se hacía, ¿no? Santiago Lorenzo sí que es, de mi punto de vista, un escritor muy potente ahí, ¿no? Un gran escritor, ¿no? Aquí le interesa sobre todo la narración. Esta novela es muy cinematográfica, podría ser perfectamente llevada y de hecho, por seguir vinculando transversalmente, yo he pensado en otros productos de humor televisivos ambientados en el campo, como aquella película que tuvo un éxito enorme en Francia, la más taquillera en su momento, de Bienvenidos al Norte. Luego en Italia tuvieron Bienvenidos al Sur. Aquí tuvimos Ocho apellidos vascos, que también, bueno, sobre todo al ámbito rural. Va un poco por ahí los tiros, ¿no? Sobre todo la narración, es la línea conductora. Y por otra parte, hay un conjunto de, bueno, trata de experimentar con distintas propuestas, por eso pongo ahí formatos pragmáticos. Normalmente es el diario del hipster, la novela, pero también hay momentos de narración novelesca tradicional, de guión ficticio, de guión cinematográfico ficticio, de crónica e incluso algunos extractos de periódico, ¿no? Por eso señalo, intentando llegar a una síntesis entre el narrador y su discurso, que al final a mí me parece que esta novela está en la línea posmoderna, tanto de la multiplicidad de voces, aunque ya Bakhtin nos dijo que la novela siempre era esto, ¿no? Siempre era poliperspectivismo, siempre era el género de la polifonía, pero aquí más si cabe, ¿no? A través de estos elementos pragmáticos, y se aprecia mucho que esta acumulación, yo diría que casi kitsch en muchas ocasiones, y que para mí no favorece la linealidad narrativa, lo sitúa en una posmodernidad de lo novelesco, ¿no? En cuanto a los personajes, no interesa ni mucho menos su evolución, su profundidad. El único que podemos ver, atisbar un poco en la conciencia y en el alma del personaje es el hipster, pero todos ellos, o sea, se llega casi a la caricatura en muchos de los casos, ¿no? Y ahora cuando veamos unos fragmentos a continuación, creo que lo podréis comprobar, porque la prioridad es la trama, y yo incluso iría más allá. Yo creo que la prioridad es hacer reír, ¿no? Una crítica velada, pues un entretenimiento literario, pero sobre todo hacer reír. Y hay personajes muy variopintos que sí que quiero mínimamente citar. Por ejemplo, los cazadores beligerantes Javier y Ramiro, ahora veréis por qué, el alcalde inicial Máximo, que por ejemplo trata de sobornar en campaña a sus conciudadanos ofreciéndoles a cada uno una longaniza, las activistas de la región,
que paradójicamente son de ideología conservadora, Mohamed, un pastor marroquí, que es votante de Vox y contrario a la inmigración ilegal, la portavoz feminista de La Cañada, Silvina Domingo, en esa cumbre del clima, resulta que es la dueña de un prostíbulo, o ese miembro de Vox, fijaos el nombre, ¿no? Pues bueno, cada uno yo creo que ya tiene la reminiscencia, Santiago Esponera Martínez de la Isávena, que es un personaje, bueno, alienado y que sufre una suerte de, ya veis, de acceso quijotesco, ¿no? A su manera. Vamos a ver unos fragmentos del texto, porque si no, no entramos solo con mis palabras. Cazan perdices, codornices, zorros. Lo que más les gusta es el jabalí. Yo les he dicho que no era partidario de la caza, que me parecía que debíamos respetar a los animales y su condición de seres, sintientes, aunque entendía que podía ser necesario regular las poblaciones, puesto que la intervención humana ha alterado el equilibrio de los ecosistemas. Javier ha preguntado si soy un poco maricón. Lourdes, la camarera, le ha dicho, ¡qué bruto eres! Y todo se ha resuelto amablemente. He intentado publicar una foto en Instagram, pero no he podido. O este otro fragmento en el que reflexiona, ¿no? Sin duda el hipster, el problema que tiene, y es un problema también de parte de nuestra generación cuando miramos este ámbito, es que estamos sobredimensionando lo filosófico y siendo poco prácticos en un ambiente que no admite, que no puede entenderse desde esos presupuestos. Veamos este ejemplo. Hemos estado ayudando un rato en el huerto. Luego le he ayudado con los animales, a su tío, ¿no? Que tiene también animales. Me sorprende la estructura heteropatriarcal del gallinero. Es realmente bárbaro cómo ha trastocado en nuestra cultura la vida de los animales. He pensado en Walter Benjamin. No sé si Rafael me ha entendido bien cuando se lo he dicho, pero en todo caso será algo que tendremos que cambiar cuando pongamos en marcha nuestro proyecto. Le he dicho a Rafael que prefería volver solo. La verdad es que creo que en La Cañada usan demasiado el coche. No me parece que sea respetuoso con el medio ambiente. Le he dicho que prefería volver caminando. Luego se ha hecho de noche y me he perdido. No ha sido grave. En poco más de 3 horas he encontrado la carretera. Bueno, me quedan 3 diapositivas. Fernando, no sé si vamos bien de tiempo o paso. Sí, yo creo que sí, que vamos Vale, en perfecto. hora. Es Venga, que sí me para gustaría dar la palabra, bueno, a la novela porque hay momentos muy buenos, ¿no? Aquí va un momento un poco más largo también para comprender esto que decíamos, ¿no? De cómo la aplicabilidad de ciertas teorías filosóficas o de cierta concienciación social que está en auge, desde luego, en la arena política, como se dice, y en los medios, aquí no acaba de caber, ¿no? Vamos a leer a partir, bueno, hay un problema económico en el pueblo y entonces el hipster, con una visión geopolítica e internacionalista, pues considera que el problema económico de un pueblo de Teruel, de la España vacía, tiene que ver con las circunstancias políticas internacionales, ¿no? Entonces señala algunos de los posibles factores. Él intenta comprenderlo, ¿no? Las economías interconectadas, la compresión de espacio y de tiempo, el gráfico del elefante. La incertidumbre era la única certeza, como decían sobre el rey Lear en clase en la universidad. Al final tuve que admitir las complicaciones. Encargué un pregón. Atención, atención. Se hace saber, por orden del señor alcalde, que hemos entrado en un periodo de dificultades objetivas. Aquí entra un poco, perdona que corte la cita, lo que decíamos antes de las hipocresías y las contradicciones de cada uno de los personajes, ¿no? En este sentido, bueno, es un personaje entrañable, muy inocente, que no tiene mala fe. Pero fijaos cómo también caen los eufemismos de la política. Sigo. Pero pronto tuve que modificarlo. Se hace saber, por orden del señor alcalde, que nos encontramos en lo que parece un momento de desaceleración acelerada, ¿no? Y ahí estaría el problema este del desaceleracionismo, de la TUS, que también está muy en boga, y sobre todo ahora, ¿no? Con el tema de la pandemia. Continúo. La presión seguía subiendo. Atención, atención. Se hace saber, por orden del señor alcalde, que la economía global ha entrado en un periodo de estancamiento sincronizado. Ahí la gente del pueblo se quedó más tranquila.
Pero yo no podía permitirme ese lujo. Estaba claro que habría que hacer recortes. Tendríamos que posponer el plan de implementación de transporte público en el pueblo y las estrategias para la transición ecológica. Debería aplazar mis ambiciosos proyectos para fomentar el reconocimiento de la diversidad de género y la puesta de rotulación con lenguaje inclusivo de los lugares emblemáticos de la Cañada, como el Barranco de los Forasteros, barranco de las personas no originarias cuyas aportaciones en agregados son muy superiores a los ocasionales e infrecuentes perturbaciones que puedan provocar. La fuente matahombres, que sería la fuente potencialmente peligrosa para la salud de seres sintientes. El más de las putas, espacio no mixto. Habría que encontrar un grupo más barato que el legendario dúo Sal y Pimienta para las actuaciones en la plaza. Tendría que recortar un día las fiestas de mayo o de septiembre. Cierro otra vez la cita porque, bueno, en este sentido hay un momento también muy gracioso en el que hay una pintada, creo que recordar que es Forastero Gilipollas, y el hipster se piensa que se están refiriendo al marroquí, ¿no? Y le parece fatal, ¿no?, que haya este racismo implícito, cuando en realidad se están refiriendo a él, ¿no? Y esto, bueno, pues quien haya estado en Castilla sabe que la palabra forastero se usa para quienes llegan a los pueblos, ¿no? Continúo la cita. Esta última propuesta, debo decir, no fue bien recibida. Quizá la actuación de Jotas del domingo por la noche, total, no se quedaba nadie. O la carrera de burros, que era obscenamente especista. Tampoco tuve suerte. Y aquí vienen los problemas reales de la gente en este ámbito. Me comentaron que sería mejor esperar un año más a cambiar la caldera del colegio. En invierno a veces los chicos salían a dar clase a las eras porque hacía menos frío. Había, sin duda, un argumento ecológico en favor de esa opción, y cuando daban saltos para calentarse, la educación física se transformaba en una disciplina transversal, como recomendaban algunos pedagogos avanzados. Y luego decía, dilemas democráticos, ¿no? Bueno, por no hacerla más larga, fijámonos lo que ocurre en esa cumbre del clima. Nos costó mucho encontrar el sitio porque no sabíamos si era el pabellón de la España vacía o el de la España vaciada. Se habían hecho dos para no herir susceptibilidades. Y llegamos justo a tiempo para la mesa redonda sobre mujeres, comunicación, desarrollo rural y sostenibilidad, donde participaban Pepa Bueno, la vicepresidenta del gobierno, la directora del Economist, la presidenta de La Rioja, una tuitera que había tenido una beca de algo en Harvard, la cineasta Paula Ortiz y Silvina Domingo, que figuraba como emprendedora rural, pero para nosotros era la madama del Shanghái, puticlub de referencia en la carretera comarcal. Como penúltima diapositiva, está claro que si hay que hablar de los niveles narrativos, el tiempo no nos interesará tanto, pero el espacio es fundamental. Está situado, y aquí también, pues si alguien ha encontrado un lugar específico, en un lugar relativamente ficticio, ¿no? La Cañada, estribaciones del Maestrazgo, Teruel. He descubierto que hay varias cañadas, ¿no?, como municipios, bueno, y en todo el ámbito peninsular y también, por supuesto, en esta provincia. Pero cabe destacar aquí de nuevo conceptos que habéis trabajado con Fernando Gómez Redondo en sus asignaturas, ¿no? Hay dos dualidades espaciales, o dos procesos de dualidad espacial. El del pueblo y de la ciudad, que aunque no se trate tanto, está de fondo, y también dentro del pueblo el del municipio, el del ámbito de las casas y el del campo, que son distintos, ¿no? No obstante, desde mi punto de vista, no hay un desarrollo. Como digo, desde el punto de vista literario hay algunas limitaciones, algunas simplificaciones, seguramente. No estoy diciéndolo en un sentido peyorativo, porque no se busca para nada el mostrar esos elementos que, por supuesto, son mejor desarrollados ya desde nuestra generación del 98 en adelante, o, por ejemplo, de estos ensayos que antes se han citado por carreteras secundarias, ¿no? Sería uno de ellos, ¿no?, que es un texto delicioso. Y sí hay que poner, claro, hay que hablar del espacio y los personajes, o sea, no puede llegar a entenderse una novela de estas características sin las vinculaciones o los conflictos que se producen. En este sentido, creo que hay una suerte de andadura iniciática, camino iniciático, que no siempre se resuelve satisfactoriamente, aquel que va de la ciudad al campo y luego dentro del campo incluso, y en parte
es un espacio enigmático durante todo el proceso sin que el protagonista se dé cuenta de ello, ¿no? También le ocurre al miembro de Vox, creo que no he llegado a citarlo, pero aparece un miembro de Vox en uno de los capítulos, confunde el rodaje de una película con un nuevo estallido revolucionario rojo que está intentando, bueno, pues quemar las iglesias, ¿no? del pueblo, ¿no? Este fragmento también tiene mucho interés para poder presentar toda una serie de problemas políticamente incorrectos. Y también he querido dividir un poco los personajes en relación al espacio en tres niveles, ¿no? Entre los que casi no hay eh, comunicación, tan solo los limítrofes. El hipster es el hombre de ciudad que llega al pueblo y Lourdes es esa camarera que seguramente, bueno, finalmente tiene una suerte de relación y es es un personaje que nacido en ese ámbito rural sí que puede llegar a conectar por pertenecer a la misma generación. En conclusión, por también de nuevo unas conclusiones que intentan llevarnos tanto a los aspectos narratológicos que puedan ser de profundidad como a la invitación a acercarse a esta novela, creo que la metaficción está bastante lograda, ¿no? En varios de los pasajes y no tanto esa metatextualidad. Me parece que no funciona muy bien, como he dicho, el sumar modalidades discursivas, en juntar una suerte de sarta de diferentes formatos de texto, ¿no? Pero la metaficción sí está muy lograda y es lo que permite entender, como señalo ahí, a muchos de estos personajes, sobre todo al hipster, como Quijotes a la inversa, porque tanto el hipster como el miembro de Vox y bueno, algún otro director de cine no llevan a cabo sus planes. Lo que pasa es que Quijotismo a la inversa, porque lo que está sucediendo no es como en el Quijote. Don Quijote, Alonso Quijano, lee unas novelas y trata de aplicar valores de un tiempo pasado a un periodo posterior, ¿no? De incipiente capitalismo. Y ahí es donde está el enfrentamiento. Aquí ocurre al revés. Aquí se está intentando llevar teorías filosóficas que están un paso por delante, no necesariamente mejor, a un ámbito que todavía no puede acogerlas, ¿no? En cuanto al tratamiento de estos términos de la España vacía y de lo rural, mm, claro que hay una crítica, claro que hay una parodia a todos los sectores, desde los ecologistas, feministas, conservadores, ultraconservadores, etcétera, pero en un tono tan desenfadado que no creo que haya que tomarlo al final muy en serio como elemento de discusión, ¿no? Sino que el objetivo, como he señalado a lo largo de esta intervención en muchas de las ocasiones, es hacer reír, que tampoco está mal, ¿no? Que ese sea el objetivo de una novela en nuestro tiempo. Es decir, no es tanto un sentido político como podía ocurrir con muchas de las novelas de la Guerra Civil y también con algunas de estas novelas neorurales, salvo que, claro, todo hecho de escritura y todo ejercicio humorístico también es un acto político en sí, no nos olvidemos. Y actos políticos con los que Daniel Gascón está especialmente sensibilizado. Hace muy poco ha tenido una entrevista en The Objective donde decía, pensando como periodista y como analista político, tenemos un lenguaje de buenas prácticas sin las prácticas, y esta podría ser una síntesis de su pensamiento sobre todos estos hechos. Desde luego que sí se puede recomendar como lectura para pasar un buen rato, para poder ver desde otro enfoque muy distinto un problema. Creo que todos sabemos que los géneros literarios tienen una vida, tienen su propia aetatis hominum, ¿no? Y en esa fase final, que cada vez es más breve, ¿no? Porque las modas literarias ya no duran más de 10 años, está esa fase de la parodia, que sin embargo seguramente coincida en el tiempo con algunas de las, o se adelante a algunas de las mejores novelas neorurales que seguro que están por llegar. Y de todas maneras, para cerrar, si alguien quiere seguir con las aventuras del hipster, que sepa que durante la pandemia, durante el confinamiento, desarrolla algunos relatos, ¿no? Que son también igualmente divertidos. Pues muchas gracias, perdonad por haberme quizás alargado un poco, espero que haya sido de interés y sobre todo espero escucharos.
Gracias a ti, Javier, por supuesto, y creo que has hecho un análisis lo suficientemente completo y exhaustivo como para pasar casi al debate inmediatamente. Pero bueno, como siempre, me gusta señalar, aunque sea en unos minutos, algunas de las notas que he ido tomando en la lectura y que pueden servir de complemento a la que has hecho, ¿no? Pero que vienen a coincidir en buena medida con lo que tú estás señalando. Eh, a mí, cuando lo estaba leyendo, pensaba precisamente por el sentido del humor, ¿no? Por esta continua parodia, tú lo has indicado ahora al final, ¿no? En donde muchísimos hay crítica y sátira dirigida pues contra todos los grupos políticos o contra todas las modas, ¿no?, que se están imponiendo últimamente, que nadie sale bien parado, ¿no? Y, indudablemente, porque aquí se mencionan desde los del grupo de Vox hasta Pedro Sánchez, en fin, que de Podemos, es decir, que es efectivamente un filtro satirizador extraordinario, pues para que cobremos distancia con respecto que nos encontramos y que podamos observar, bueno, pues algunas de las exageraciones o de las máscaras, ¿no?, que se han ido creando últimamente. Pero yo estaba pensando que quizá uno de los aciertos de esta obra sea precisamente el de construir esa parodia que en el fondo viene a ser lo contrario de los relatos distópicos o de las narraciones en las que se están creando pues escenarios para también profundizar en todos los males que la sociedad y los grupos humanos llegan a configurar. Estaba pensando sobre todo cuando estuvimos analizando Un amor, ¿no?, de Sara Mesa, porque es quizá de las autoras que hemos estado viendo a lo largo de estos ciclos, quien desde Un incendio invisible hasta esta hora de 2020 ha insistido, ¿no?, en la creación de espacios cerrados precisamente para realizar ese análisis en profundidad. Este texto vendría a ser pues lo contrario de lo que ocurre, por ejemplo, en Un amor, en donde se dibuja también un escenario rural, la escapa, a donde Nat no se retira precisamente para intentar, ¿no?, conectar con un ambiente que le devuelva, ¿no?, una cierta armonía a través de las traducciones que lleva. Claro, ¿no? Y aquí nos encontramos con un personaje que llega, es decir, Nat intentaba de algún modo conectar, ¿no?, con ese entorno rural y se encuentra con que todos los seres que allí viven, ¿no?, no es que se le pongan de uñas, pero bueno, acaba chocando absolutamente con y eso ya lo estuvimos viendo en la presentación de la novela de Sara Mesa, ¿no? Pero aquí lo que nos encontramos es justamente, es decir, alguien que llega a un entorno rural que no podemos considerar ni mucho menos bucólico en este sentido, sino que, bueno, pues con pocos habitantes se dejan vivir resignadamente, tienen una cierta estabilidad, tienen sus tradiciones y, claro, se ven abocados a aceptar con a regañadientes todos estos planes de que el hipster les trae, que son verdaderamente entretenidos y muy divertidos, ¿no?, porque son totalmente inaplicables y tú ya lo estabas comentando desde, en fin, ese taller de nuevas masculinidades hasta los lenguajes inclusivos, en fin, no deja títeres sin cabeza ni el Gascón en este proceso. Así que tendríamos una antidistopía, ¿no?, si de algún modo pudiéramos llegar a crear para intentar conectar con el sentido del humor de esta propia obra. Y eso me interesaba sobre todo por la estructura de esta novela, que tú la has señalado también de una forma correcta, es decir, se van entramando fragmentos de escritos muy diversos, como precisamente, pues bueno, esto comienza con un diario, luego será un cuaderno, hay declaraciones, hay artículos de periódicos,
hay narración más o menos tradicional, y eso, de algún modo, esa fragmentación de lo que serían los discursos narrativos se aviene con el sentido de la obra y con el carácter del protagonista, del hipster, Enrique Nutibol, que es un individuo bastante desestructurado internamente, que viene con la cabeza amueblada, con toda una serie de ideas de cambio, de revolución de costumbres, de adaptación de esa España rural para sacarla adelante. Y que desde el principio, sobre todo por la fraseología que utiliza, por ese argot muy abstracto, ¿no? Del vocabulario enrevesado, uno se da cuenta inmediatamente de que está destinado, sería un poco el quijotismo que señalas, a chocar los molinos de una realidad que no va a poder cambiar en ningún momento, ¿no? Entonces esa fragmentación de algún modo está, ¿no?, en correspondencia con la propia, ¿no?, dimensión del personaje que se lleva a cabo, ¿no? Y evidentemente, si hay un diario, pues pensaríamos en un narrador, tú lo estabas señalando, existente, habla de aquello, ¿no?, de lo que está sucediendo, pero al mismo tiempo, de pueda ser un relato eficiente, estamos ante un personaje que encarna la pura ciencia, porque es que no se entera absolutamente de nada, ¿no? Tú has señalado algunas de las situaciones, ¿no? Como ese letrero que es divertidísimo, que pensaba que estaba dedicado al pobre moro Mohamed, cuando de algún modo el insulto se lo estaban dedicando a él, pero hay reflexiones como, por ejemplo, aún así no quería que mi presencia fuera demasiado invasiva y me iba al cabo de un rato. Una cosa curiosa es que uno de esos días, cuando me marchaba, me golpeó un canto rodado en la cabeza. Es asombrosa la fuerza que tiene el viento en la montaña. Es decir, alguien que tiene una venda en los ojos y no se da cuenta, bueno, pues de que le han dado lisa y llanamente una pedrada, porque es alguien inadmisible, ¿no?, en ese mundo. Son situaciones que demuestran la incapacidad que tiene para interpretar esa realidad que quiere cambiar y que evidentemente fracasa, ¿no? Por ejemplo, así que habían decidido que se vendrían al pueblo conmigo, está hablando de sus amigos, ¿no?, de la ciudad, ¿no? Había a Edu, a Javi, a Lina, que es la ex, a Julia, etcétera, y que de repente aparecen todos por el pueblo, decididos a cambiar, a colaborar en la granja orgánica, perdón, para transformar el modelo productivo en la España vacía, ¿no? Con lo cual, bueno, aparte del título, ¿no?, que va apareciendo continuamente en este desarrollo, ayuda indudablemente a esa temática ruralista. Entonces, esa fragmentación, claro, tiene capítulos que uno dice, bueno, ¿cómo ha sido capaz de ensamblarlos Daniel Gascón? El del rescate de Greta Thunberg es quizá de los mejores, ¿no? O por supuesto el que nos ha resumido Javier, de esa exhumación de un supuesto muerto en la guerra civil que se le ocurre al director de cine porque piensa que de esa manera, y entonces tienen que acudir a un museo de antropología para rogar que les den unos huesos que correspondan al decenio de los años 30 del siglo y que coincidan con la guerra civil, y claro, se llevan lo que pueden, ¿no? Y resulta que luego era una mujer, y entonces ya deciden meter la brecha de género para poner, ¿no?, esa visión también, ¿no?, en solfa, no para burlarse de la concepción de los problemas de género, ni muchísimo menos, sino como decíamos antes, bueno, pues para poner una puntilla sobre que exagerado indudablemente puede conducir a extremos que resultan enteramente inaceptables. Es decir, esa es una trama, ¿no?, de situaciones episódicas que están fundamentalmente llevándonos a episodios humorísticos, ¿no? Aquí hay una referencia a la restauradora del Ecce por ejemplo, también la bordeta del que nos ha hablado Javier hace un momento, pues
es quizá uno de los fragmentos pues, más divertidos de la obra, es mencionado, como una posible, ¿no?, interpretación inclusiva de la misma, un personaje que de repente Javier se descubre que es inglés y dice, no, sé inglés porque puse Movistar, pero lo puse en inglés un día y no sé cómo cambiarlo, ¿no? O sea, son elementos que cuando uno llega al final pues son verdaderamente puramente divertidos, ¿no? Del canto a la libertad de José Antonio Labordeta, adaptada al lenguaje inclusivo, pues empieza, habrá un día en que todos recordamos inmediatamente algo que ha ocurrido hace poco al levantar la vista, hermane, aquí mi mane, también será posible, no se puede utilizar ya ni la terminación de masculino ni de femenino y hay que utilizar la de ley para no herir susceptibilidades y uno se da cuenta verdaderamente, ¿no?, de la ridiculez a la que pueden llegar pues muchos políticos, ¿no?, y mucha gente cuando por intentar quedar bien lo que hacen pues es quedar mal, ¿no? Dicho también de una forma enteramente cierta por las exageraciones a las que llegamos. Bueno, en fin, que son muchísimas notas las que tengo porque, como os dije, en la convocatoria del día de hoy es una novela desternillante que uno va página a página, ¿no?, entrándose con episodios que son verdaderamente divertidos. Venga, paso ya la... Javier, ¿quieres añadir algo al comentario y pasamos ya a la palabra a los asistentes? Pues no, solo gracias por añadir todos esos elementos también en el chat, ¿no? Que ya he apuntado alguna cosa para tenerla en cuenta. Yo creo que es mejor ya que hablen, claro. Sí. Sí, Javier, perdón, además Enrique, por ejemplo, en una de las primeras notas que nos mandó, pues nos daba también una referencia de una novela, Los ojos cerrados, de René Portela, ¿no?, que yo ya la he anotado. Así que, en fin, Enrique, por alusiones, como habías dicho que la habías leído, estoy seguro de que querrás hacer alguna aportación. Sí, además tengo una pregunta para Javier, pero bueno, antes de nada, Javi, muchas gracias porque la verdad es que ha sido un gustazo. A mí me ha encantado la parte personal que le has dado a la presentación, que quizá, bueno, pues no la podíamos hacer todos como lo has hecho tú. Y bueno, también por lo que significa, ¿no? Que al final nos hemos quedado así un grupo pequeño de gente y estamos un poco más como en familia, nos conocemos todos y está bien que podamos compartir también esas cosas. O sea que ese lado más emotivo, más personal, la verdad es que me ha encantado, me parece un puntazo. Yo sí que te iba a preguntar, Javi, tú que has tocado un poco más lo de lo neorrural, por lo que veo, si hay algún problema o los autores tienen algún problema con esta etiqueta, porque, bueno, lo vimos hace ya unas semanas con Un amor, ¿no? Que Sara Misa negaba rotundamente que su novela fuera neorrural. Bueno, el caso que yo he citado de Dune Portela pasaba lo mismo y esta mañana, es que además ha sido esta mañana, que Clara Obligado era la escritora invitada en el Congreso de Contrapunto y empezó a hablar de un ensayo que estaba escribiendo sobre la naturaleza, porque ella se ha ido a vivir al campo y tal. Entonces yo aproveché y levanté la mano y le pregunté por el concepto de lo neorrural y si ella se podía también inscribir, ¿no?, en esa corriente de lo neorrural cuando publique ese ensayo. Y bueno, me ha contestado un poco borde diciendo que para nada, que no, que lo de lo neorrural, que ella es urbanita, que como que lo negaba mucho. Entonces, no sé por qué hay. Es como ocurre con la autoficción, ¿no? Que muchos dicen, no, yo no escribo autoficción cuando acaba de escribir una autoficción. Entonces, parece que muchas veces por la etiqueta que se le ponga de una moda, ya la novela va a ser peor. Que no es el caso, porque esto es una parodia, esto ya es distinto. Pero no sé si sabes algo de ese tema y me puedes ayudar, porque yo no lo entiendo muy bien. Bueno, Quique, bueno, ya te llamo, el otro día hablamos de los hipocorísticos, ¿no? Ya yo le llamo Quique por la confianza, ¿no? Pero que, joder, la verdad es, me has pillado fuera de juego porque es cierto que este tema no lo tengo ahora mismo en mente por algunas entrevistas o que aparezca. Es verdad que yo me he acercado más a los ensayos, a la filosofía. Bueno, incluso no he citado a Raymond Williams con el problema del paisaje y todo esto, a las historias de la literatura o ensayos sobre
y no he llegado a leer tanto las manifestaciones. Me ha quedado el punto intermedio, ¿sabes? O sea, por la novela o la teoría, ¿no? Literaria, la teoría de la literatura. Pero esa franja intermedia de las intervenciones de los escritores en entrevistas o en congresos donde pueden llegar a manifestarse en uno u otro sentido, eso sí que no lo he hecho tanto. Y es cierto que, claro, la aplicación del concepto no rural en Gascón, pues aunque se sobreentiende, todavía falta un poco de proceso. La academia va con más lentitud. Primero van los suplementos culturales, luego ya llegarán los primeros artículos, etcétera, donde aparezca y donde, bueno, él pueda defenderse de esa etiqueta. Creo que tiene que ver más con los papeles y los roles que se toman muchas veces en el campo literario, con el rechazo a todo tipo de etiqueta, cuando, como tú me bien has señalado, es evidente, por ejemplo, en el caso de la autoficción o en este, ¿no? Y siento si además ha sido borde, ¿no? Porque es verdad que hay veces que también los escritores, a veces los novelistas, con este tipo de cosas, rechazan mucho de plano sin interesarse ni siquiera por lo que se está haciendo en la universidad, ¿no? Y, y hay cierto como dignidad, ¿no? Del creador que está ajeno a todo este tipo de etiquetas, cuando ellos son los primeros que saben que son los que las permiten también ser situados en el campo literario, ¿no? Al final, a lo mejor porque has hecho tú la pregunta, si esto hubiera sido de algún crítico cultural o de algún editor que pudiera colocar en la casa del libro en primera línea su novela, pues estaría encantado, ¿no? De que fuera un texto de autoficción o de lo no rural, ¿no? Yo aquí veo algo más humano que realmente una base, ¿no? Porque creo que es que al final, en este caso no es una etiqueta y en los de muchos de la autoficción tampoco, ¿no? Sino que hay una base para defenderlo. Claro, ¿no? Y como nos has enseñado, sí que hay base teórica y, bueno, sobre todo a Sergio del Molino con el ensayo que aparece en la novela, que, bueno, a mí me hacía mucha gracia el detalle que tú contaste de, ¿no? Que cuando el tiro lo para, yo creo que estaba colocado en el pecho, porque no sé Sí. de, eso yo creo que es Sí, otra, no, hay un relato que es con una Biblia, me parece, que se para una bala con una Biblia. sí. No sé si es un relato popular o es de alguna novela. O de alguna película. Sí, casi es un motivo, ¿no? Que O aparece de en alguna muchos película. sitios. No sé dónde vendrá, pero vamos, sí que es un motivo que aparece. Y en este caso, pues eso, el ensayo, ¿no? La salvación a través de. Sí, hay una suerte de. No sé cómo decirlo, ¿no? Pero vamos, casi en términos escatológicos, ¿no? El fragmento dice, Lourdes le llevó la mano al pecho del hipster donde había dado la bala, tocó algo sólido, lo sacó. Era un ejemplar de La España vacía, el célebre ensayo de Sergio del Molino. El libro había detenido el proyectil. El hipster miró a Lourdes y levantó la vista al cielo. Y está muy bien ensambladas, además, distintas piezas de esta obra, porque el siguiente fragmento es La guerra civil no se acaba nunca. Además, los títulos que va poniendo Gascón a cada uno de estos fragmentos vienen a remedar o a imitar de algún modo los títulos grandilocuentes, ¿no? De la literatura clásica. Por ejemplo, a mí me recordaba pues, el Quijote, ¿no? Te has hablado del quijotismo, entonces Sí, sí. se da cuenta de la aventura, etcétera, pues tenemos ese mismo proceso establecido en estos títulos que indudablemente están actuando como clave de interpretación para que no creamos que es una obra escrita en serio, sino todo lo contrario, ¿no? Y nada más ver ese rótulo, pues no acude inmediatamente al Quijote, ¿no? Para ver luego lo que va a ocurrir. Sí, en concreto cuando dice lo del capítulo donde nuestro héroe vislumbra nuevas posibilidades y se encuentra con su pasado. Efectivamente, efectivamente. Muy bien. Y la parte emotiva aquí que, pues bueno, era imprescindible mencionarla porque en otros casos, es que al final hay que ser, bueno, no sé si esto está bien decirlo, pero hay que ser un poco honestos con lo que te impulsa a acercarte a unas obras, también al final, y a vosotros os estará pasando o os pasará,
que vuestras investigaciones puedan comenzar, y eso siempre estará bien, desde factores personales o gustos literarios. Es que a veces esto se pierde de vista, ¿no? Sí, Por la estoy actualidad de acuerdo académica. contigo. Estoy de acuerdo contigo, Javier, ¿no? Y puedo añadir que Javier sería lo contrario de un hipster, ¿no? Porque él ha rendido un homenaje a sus raíces familiares, a una tierra a la que se siente muy anclado, ¿no? Y de la que, bueno, pues han surgido numerosas que ha ido desarrollando, ¿no? En obras creativas y, por supuesto, también en el talante de su pensamiento y de su bonomía, ¿no? Que sería quizá un término que le podríamos aplicar. Así que también estoy de acuerdo, ¿no? Con Enrique en que ese arranque tuyo a través de las fotografías y de las evocaciones familiares, pues bueno, ha sido extraordinario. Un magnífico preámbulo, ¿no? Para poder entrar en este. Gracias, Fernando. Bien, ¿queréis algún comentario más? ¿Alguien que haya leído, se haya interesado por algún fragmento de la obra? Pues, vamos a poner cierre a la grabación.